Liechtenstein, el diminuto país situado entre Austria y Suiza, se considera muy tranquilo y solo en raras ocasiones ocurre algo extraordinario o espectacular, sobre todo si no es de naturaleza militar. Pero en una fría noche de invierno del año 2007, el tranquilo Principado de Liechtenstein se convirtió de repente en el escenario de una inesperada invasión. Un ejército marchó de repente sobre el territorio del pequeño estado alpino, sin previo aviso y sin ninguna razón reconocible. Y se trataba de Suiza, un vecino que en realidad era pacífico y estaba comprometido con la neutralidad. Entonces, ¿a qué se debió este extraordinario incidente? ¿Cómo se produjo este increíble malentendido y por qué no era la primera vez que Suiza atacaba accidentalmente a su vecino? Analizamos todas estas cuestiones en el vídeo de hoy. Con una población de apenas 40.000 habitantes, Liechtenstein es el cuarto estado más pequeño de Europa, solo por delante de San Marino, Mónaco y el Vaticano. En consecuencia, el país depende de sus vecinos más grandes. En particular, siempre ha mantenido una estrecha relación con Suiza. Por ello, su política exterior y de defensa siempre ha estado muy alineada con la de Suiza. Ambos países estrecharon aún más sus lazos, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, ya que Liechtenstein también se declaró neutral y se coordinaron estrechamente para evitar ser víctimas de un ataque repentino. De este periodo surgió también el mito, frecuentemente creído, de que Suiza era una especie de potencia protectora de Liechtenstein y lo defendería en caso de guerra. En realidad, sin embargo, no es así, como explicó un portavoz del Instituto de Liechtenstein en una entrevista el año pasado. Suiza no es una potencia protectora ni ha hecho ninguna promesa legal de seguridad. El mito tiene su origen en el hecho de que, desde la Segunda Guerra Mundial, Liechtenstein ha sido considerado a menudo como otro cantón suizo en términos económicos. Además, el país mantiene una estrecha coordinación con su vecino en materia de catástrofes y protección civil. Sin embargo, en lo que respecta a la política militar y de defensa, los militares suizos no estarían obligados a defender a Liechtenstein en caso de guerra. Esto también sería incompatible con la declaración de neutralidad de Suiza. Y Liechtenstein también se declara neutral en todo momento. Y un acuerdo representaría una especie de alianza militar. En realidad, sin embargo, los dos países cooperarían estrechamente y se apoyarían mutuamente en caso de invasión. Al fin y al cabo, si alguien atacara Liechtenstein, esto incluiría sin duda los intereses de seguridad de Suiza. Por eso fue aún más sorprendente que se produjera una invasión del pequeño principado, pero lanzada por Suiza. Tenemos que remontarnos al 1 de marzo del año 2007. En plena noche, una tropa de 170 hombres del ejército suizo realizaba en realidad un ejercicio rutinario, pero pronto tomó un giro inesperado. Fuertemente armados, los 170 soldados realizaron una marcha forzada, durante la cual se cometieron tantos errores de navegación que las tropas se adentraron de repente en territorio de Liechtenstein. Y no solo de algún modo al otro lado de la frontera, sino en realidad varios kilómetros. Hay que tener en cuenta que Liechtenstein solo tiene 12 kilómetros de ancho en total. Pero solo cuando el ejército suizo ya había avanzado mucho en territorio de Liechtenstein se dio cuenta del vergonzoso error. Sencillamente, estaba demasiado oscuro y por eso se perdieron, según declaró después un soldado a la prensa. Y como Liechtenstein no tiene ejército propio desde el año 1868, en un principio no se impidió la entrada a los soldados, que pudieron avanzar sin problemas en territorio extranjero. Naturalmente, los militares suizos se sintieron muy avergonzados por este incidente e inmediatamente se disculparon públicamente. Y el gobierno de Liechtenstein se tomó el incidente con mucho humor y aceptó las disculpas. Como resultado, el incidente no tuvo repercusiones diplomáticas. Pero, de hecho, no era el primer incidente de este tipo. Suiza ya había atacado accidentalmente a su vecino en 1985. Por aquel entonces, el ejército suizo disparó involuntariamente cohetes contra el país vecino durante un ejercicio invernal de artillería. Esto provocó un gran incendio forestal y Suiza tuvo que pagar entonces varios millones de francos en concepto de indemnización. Se dice que aquella noche, una tormenta eléctrica fue el detonante del incidente, lo que provocó que los cohetes estuvieran mal dirigidos. También entonces Suiza se disculpó rápidamente. Así que solo nos queda esperar que Suiza se abstenga de tales ataques e invasiones de su pequeño estado vecino en el futuro.